discípulo, día número 44, que lleva por tema empieza de nuevo, y es la parte número 3. Le vamos a dar lectura, Juan 8, bueno, tomamos el versículo 53 y terminamos hasta el 11. Y dice la palabra: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y usted ayúdeme con el 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay un pecado aquí, querido hermano, presente, pero que está un poco oculto. Porque si hiciésemos un ejercicio de decir, a ver, cada uno de nosotros tiene que decir cuál es el pecado aquí sobresaliente de esta parte, todo el mundo diremos el adulterio, pero hay un pecado que está un poco oculto, no salta a la vista como en el que sí ocurrió con la mujer. Pero si escudriñamos detenidamente, querido hermano, si lo vemos lentamente, podemos ver y sin temor a equivocarnos darle un nombre a ese pecado que no es visible, y se llama hipocresía. Aquí también está presente gravemente el pecado de la hipocresía. Y este problema, hermano, está presente en varias partes de la Biblia, no solo aquí. Usted puede ir al Antiguo Testamento y el Señor no le dijo una vez, no le dijo dos, sino reiterativamente le decía a su pueblo que estaba fastidiado de sus ofrendas y de sus fiestas porque realmente no le estaban obedeciendo. ¿Cómo se estaba presentando entonces el pueblo ante Dios? En hipocresía. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Judas, ¿cuánto tiempo no vivió en hipocresía? Y podemos ver claramente cómo el Señor Jesús, no una vez ni dos, sino yo digo que hasta diariamente le decía a los fariseos: hipócritas. Simplemente podemos ver en Mateo capítulo 23, 7 veces, en ese capítulo 7 veces que le dice a los fariseos: hipócritas. 7 veces. Imagínense que en una plática alguien a usted le diga 7 veces algún error, algún defecto. ¿Cómo estaría el asunto? Nada más vamos a leer el versículo número 13 de Mateo 23. Usted podrá ver en casa las otras 6 ocasiones del por qué les decía que eran unos hipócritas. Mateo 23, versículo 13. Y les dice así, fíjese, hasta su Biblia tiene signos de admiración, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que se los decía, pero con ganas. Mas, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, amigos! Les decía. ¿Cómo? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar o a los que están entrando. Y demás, esta es la primera de las otras 6 veces más que les dirá: hipócrita. ¿Y sabe por qué está presente en el Antiguo, en el Nuevo, hoy día? ¿Sabe por qué está presente la hipocresía? Porque es parte de la vieja naturaleza, es parte de la pecaminosidad del ser humano, el ser hipócrita. La hipocresía, querido hermano, y no vaya a decir amén o levantar la mano, pero la hipocresía se hace presente dentro de las familias de sangre. Muchos van con la abuelita
y le hacen cariñitos y todo el asunto nada más para que al final deje algo. Se llama hipocresía. En los trabajos somos hipócritas, por supuesto. En las iglesias hay hipocresía, mucha. Y la hipocresía es un juego, querido hermano, que el verdadero cristiano no debe de jugar. La hipocresía es un juego que el verdadero cristiano debe decir: yo no participo de eso, yo no quiero participar de eso, yo no quiero ser así. La palabra hipocresía proviene del idioma griego, de la palabra que se llama hipócrisis, y que significa actor. Así como cualquier actor que usted conozca, que usted vea en la televisión y diga: así, de allí, de esa palabra proviene la palabra hipócrita. Piensa en un personaje de alguna película, de la que más te guste. Su apariencia física no es real, porque llegan y los visten, ¿no? Les ponen otra apariencia, terminan de grabar y se transforman en la persona que verdad son. Un actor. Un personaje de alguna novela no transmite al público lo que realmente piensa. Tiene que decir un diálogo, un guión. Pero si tras bambalinas le preguntas: oye, ¿verdaderamente esto? Pues muchos te van a decir: la verdad es que no. Algunos personajes tienen que cambiar su voz, ¿sí o no? ¿Sí? Para hacer cierta película les hacen a lo mejor subir de peso, bajar de peso, cortarse el cabello. Tienen que cambiar sus gustos. Y la gente sucede que a veces se clava más con el personaje, que cuando ven en la calle a la persona real no la reconocen, porque tienen que verla como está actuando. De allí proviene hipocresía. Y Dios busca devoción real en su iglesia. Dios busca adoración real. Por eso Él dice: estoy buscando adoradores en espíritu y en hipocresía, en verdad. Él no está interesado que nosotros tengamos una fachada, que tú no formes una fachada en tu casa, que no formes una fachada en tu trabajo, que no formes una fachada en la iglesia y en ningún lado. ¿Qué es la hipocresía entonces? La hipocresía, querido hermano, en un término que a mí me gustó mucho, es el fingimiento de cualidades, el fingimiento de sentimientos. Eso es ser hipócrita. Así que si lo pensamos un poco y somos realmente estrictos con nosotros mismos, la hipocresía es algo que ha salido de nosotros varias veces en nuestra vida y durante varios momentos. Vamos a pensar en un trabajo. Alguien tiene que llenar un currículum, ¿verdad? Y se pone pero hasta arriba, ¿no? Mira, yo te puedo manejar 100% de Office, hablo 80% de inglés y no sabe decir ni hello. Pero lo ponemos para que nos den el trabajo, ¿sí o no? ¿Sí? A veces hacemos esto o aquellos. ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos fingiendo cualidades, porque no las tenemos. Porque si no lo ponemos en el papel, si no lo decimos al de recursos humanos, pues no nos van a dar el trabajo. Así que miremos el caso de estos religiosos, pero a la par, o sea, no hay que hacerle, si a la mujer no la señalamos, si no la juzgamos, si no le tiramos, si no esto, hay que ver el caso de los fariseos apropiándolos a nosotros mismos para que nos demos cuenta que a veces actuamos así. Versículo 2 al 6 de Juan capítulo 8. Y dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el más acto mismo del adulterio, y en la ley te recuerdo que nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús, recuerda, hermano, estaba tranquilo predicando la palabra y estaba sentado. Él estaba sentado. Nosotros podemos concebir la postura de estar sentado como pues relajado, disfrutando. Pero ¿sabes qué era lo que sucedía? Que en la antigüedad el maestro enseñaba sentado y los alumnos parados. No entiendo en qué momento cambió eso. Yo parado y usted sentado.
Pero bueno, muchas gracias. Cristo no le estaba haciendo daño absolutamente a nadie. Estaba enseñando, predicando, consolando a la gente. Y de repente aparecieron los fariseos interrumpiendo la enseñanza. Yo no los imagino esperando una pausa, ¿verdad? O haciéndole señas al maestro sino que llegaron, no les importó que estuviera allí la reunión y presentaron un caso. Y bien Juan hace lo propio en aclararnos que todo era una farsa de parte de ellos. Que aquel momento que iban ellos a presentar era una farsa. Era común, hermano, que la gente del pueblo acudiera a los líderes a preguntar algo en concreto. Es como nosotros ahora. Si nosotros tenemos una duda en la escuela, ¿a quién le preguntamos? ¿Al compañero? Pues si está más perdido que nosotros, no. ¿Vas con quién? Con el maestro. Si tenemos una duda de la Biblia que llega a suceder, pues vamos o con los padres, o con los líderes, o con los maestros. Así esto siempre ha sucedido. El pueblo acudía con los líderes para alguna situación compleja y así ayudarles a tomar una decisión. Recuerda los casos de Moisés, el que estableció jueces. Y dice, la gente venía a ellos y si ellos podían resolverlo, pues se acababa el asunto. Pero si no, se lo presentaban todavía a alguien superior, que en este caso era Moisés. ¿Recuerda cuál fue el primer caso que resolvió Salomón? El de las madres con el niño. Fue lo primero. ¿Por qué? Porque las personas acudían a decir, tengo esta duda, no sé qué hacer aquí, ¿qué sucede? Así que los fariseos presentan un plan disfrazado. Estaba disfrazado el plan. Y pensaron, yo creo, ahora sí Cristo no se nos puede escapar. Ahora sí no tiene salida. Porque dice aquí, Juan aclara que le estaban tentando. ¿Y en qué consistía la tentación? Mira, había dos soluciones. Y las dos posibles soluciones que el Señor diera, lo terminarían condenando al Señor. ¿Por qué? Le presentan a la mujer y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. En la ley está escrito que debe morir apedreada. Pero ¿tú qué dices? Si el Señor decía, sí, esta mujer tiene que morir apedreada, se iba a meter con el gobierno romano. Porque los romanos no permitían que los judíos dieran pena de muerte a nadie. Y entonces también se iba a acabar la imagen de piedad que tenía el Señor. Pero decían, y si escoge él, no hay que apedrearla, hay que darle oportunidad. Entonces iban a tener argumentos para poder decir, quebrantas la ley de Moisés. Entonces ellos dijeron, ya no se puede escapar por aquí. Hace mucho tiempo que en Israel no se aplicaba entonces la pena de muerte. Porque si los romanos ya llevaban tiempo controlando al pueblo, quiere decir que un caso así hace mucho que no se vivía, hasta que apareció el Señor. La hipocresía de ellos comienza cuando trajeron a la mujer. Desde allí comienza. Traen a la mujer. Y yo quiero aclararle esto. Legalmente, estos fariseos y estos escribas no estaban haciendo lo correcto. En la ley no estaban haciendo lo correcto. Ya no hablamos de tratar de entenderlo bajo la gracia, que mucho menos estaban haciendo lo correcto, sino en la ley ellos se la estaban dando que estaban haciendo lo correcto, pero en realidad no. Ya dijimos que porque tenían que haber traído al hombre y no lo trajeron tan bien. Y sobre todo es que en ese mismo momento que fueron descubiertos aquel hombre y aquella mujer, en ese momento tenían que apedrearlos. No tenían que decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a llevarlo, vamos a darles un paseo, vamos a exhibirlos hasta llegar con el Señor y que Él decida. Entonces, legalmente los fariseos no estaban cumpliendo la ley porque estaban siendo hipócritas. Porque si la intención de los fariseos era defender la ley, de decir, no podemos faltarle al respeto a la ley de nuestro padre Moisés, ellos tenían que haber ejecutado a la mujer. Si ellos decían, si su intención era, con Dios no se juega y vamos a darle una lección al pueblo para que lo piensen dos veces a la hora de volver a hacerlo, pues tampoco lo estaban haciendo bien.
ellos olvidaron esto, planearon, yo creo que se confabularon con ellos, tú vas a decir esto, ella ya sabe lo que tiene que hacer, tú aquí, yo acá, y entonces ya está, de hoy no pasa Jesús. Y así como que música de fondo de esos de malo, ¿verdad? Pero ellos olvidaron esto. Job capítulo 5. Versículo 12. Si llegaste ya, dime fuerte amén porque estoy sordo. Amén. Eso. Dice así la palabra, Job 5:12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. ¿Aquellos hombres eran perversos? Sí. ¿Habían armado un plan maestro? Sí. Pero se olvidaron que Dios es capaz de frustrar cualquier plan. Cualquiera. El salmista oraba porque los planes de los malos no tuvieran éxito contra su vida. ¿Cuánto más el Señor Jesús no estaba cubierto por el Padre para que ningún plan alterara la voluntad del Señor? Y yo quiero decirte que el resultado siempre de los hipócritas, querido hermano, será el fracaso. A los hipócritas nada les va a salir bien nunca. Por más que estén a punto de obtener el resultado que ellos pensaron, que ellos planearon, que ellos diseñaron, siempre sucederá que los hipócritas no culminan lo que deseaban. Santiago capítulo 1. Verso 8. Amén. Esperamos a alguien más. ¿Quién dice amén? Amén. Y dice así la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Y un hombre de doble ánimo es un hipócrita. Y alguien que es inconstante en todos sus caminos quiere decir que no va a terminar esto y no va a poder concluir aquello y que no le va a salir bien esto y que por más que tenga el mejor de los planes, alguien que es hipócrita no lo consigue. Y esto nos enseña también a nosotros algo. Primero vamos a pensarlo de una manera indirecta, es decir, contra nosotros, y después lo veremos de una manera directa, es decir, que nosotros lo hagamos. Habrá personas, hermano, que tramarán contra ti algún plan para hacerte caer. Aquí al Señor le hicieron un plan para hacerlo caer. O sea, si la mujer moría o vivía, a los fariseos no les importaba. Aquí lo que querían era hacer caer al Señor. Habrá personas que tramarán contra ti planes para hacerte caer, para que tropieces. Que ellos van a buscar ocasión para tener algo con qué acusarte. Ellos van a buscar con qué presentarte, poniéndote en medio y decir: esto, este aquello, esta aquello. Habrá personas así en tu familia, en el trabajo, en la iglesia. Habrá personas que le busquen porque quieren ponerte en medio, quieren traerte. A este yo le conozco algo, a ella yo le sé aquello. Voy a decir, fíjese, a veces somos así, voy a decir esto o voy a hacer esto porque yo sé que terminará explotando y lo hará enfrente de todos, y entonces sí, todos verán cómo es realmente. Mira, hay en tu trabajo, querido hermano, quien te saluda: buenos días, pero por dentro no le agradas que haya llegado. Y buscará por todos lados, querido hermano, que dures el menor tiempo posible. Porque ¿cómo es posible que este ya esté cobrando esto si acaba de llegar? ¿Cómo es posible que a este ya le den tal puesto si yo llevo aquí 5 años? Y entonces esas personas buscarán y buscarán y buscarán y buscarán para hacerte caer. Buscarán perjudicarte bajita la mano. En la iglesia estará quien no esté de acuerdo con que sirvas en algún área,
que diga, lo merece, pero si aquello, pero si esto, pero... No estará de acuerdo con que hagas. No estará de acuerdo con que te encarguen tal cosa. Te van a sonreír, pero su sentimiento real, querido hermano, no es ese, sino que están esperando el momento justo para hacerte tropezar. Eso es indirectamente, ¿no? Así de, ay, sí, Señor, es que ay, en el trabajo vieras de ver cómo son conmigo, en la familia, en la iglesia, ¿sí? Pero dice el Señor, ¿qué hay de ti? Debemos de cuidar también de nosotros no ser quien busque hacer ocasión de caer a alguien. Nosotros también. No digas, es que solamente me hacen, es que solamente me dicen, es que solamente sufro y ay, pobrecito. No, Dios dice, también tú debes de tener mucho cuidado en que no seas ocasión de caer a alguien en tu casa, algún compañero de trabajo, algún hermano en la iglesia. Debemos cuidarnos, hermano. A veces en la iglesia buscamos enterarnos de ciertas cosas con un pretexto y hasta tenemos una frase armada. Puedes decirme para orar mejor por ti. Queremos utilizar la oración para decir, me voy a enterar y esta arma la voy a guardar porque en algún momento la voy a ocupar. Y resulta que cuando se te confiesa para que pues ores, pues aquello lo ocupamos para señalar y buscamos a que esa persona sea exhibida. Tenemos que cuidarnos también de eso, nosotros. Así que la hipocresía de estos comenzó cuando trajeron a la mujer. Dijeron, mira. Y continuaba, querido hermano. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron por ella y la traían sin ropa, arrastrando enfrente a todos, resulta que ninguno de ellos tenía las credenciales para poder acusar a la mujer. Ninguno. No sé cuántos eran. Si eran 10, si eran 20, si eran 50, si eran 100. Porque se juntaron como lobos para poder disfrutar de ese momento. Pero de esos, ninguno podía decir, puedo hacer yo esto. A esa mujer sí la trajeron ferozmente. Y yo me imagino, algún fariseo ya había hablado con la tienda de materiales y, sí, buenas tardes, ¿me puedes mandar un camión de 3 toneladas con piedra? Sí. Porque la estaban esperando para darle con todo. Me imagino, no sé si jugaban al tiro al blanco y decían 100 puntos por su cabeza, 20 por la nariz. Y estaban esperando realmente ese momento. Porque resulta que todo el pueblo estaba sometido bajo la ley, todos menos los fariseos. Los fariseos no se sometían a la ley. Aquellos sí podían hacer y deshacer. Por eso el Señor les dijo, pues ustedes le dicen a la gente que haga algo y ni ustedes lo hacen. ¿Qué pasa ahí? Los fariseos sí aplicaban severamente la ley y con dureza, pero a ellos no les era aplicada. Por eso ninguno que la trajo a la pobre mujer podía decir, aquí está, Señor, porque es un mal ejemplo. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Porque cuando habían interrumpido la reunión, cuando le había puesto el Señor pausa a la predicación, pues él se dedicó a hacer unos dibujitos en el suelo. Pero realmente varios estudiosos de la palabra coinciden en que lo que el Señor estaba haciendo es que estaba escribiendo en tierra los pecados de quien estaba acusando a la mujer. Y decía, fulanito mentiroso, perenganito ladrón, chano envidioso. Y así iba formando cada uno de los pecados de los demás, mientras todos los demás estaban ferozmente ahí, sí, apedréala, asesínala, ya quiero empezar, aquí tengo mi piedra, ya póngala ahí en el paredón. El Señor estaba escribiendo que cada uno de ellos y cada uno de nosotros tenemos algo con lo cual padecemos y luchamos. Nuestra vida, hermano, es como un libro abierto delante de Dios en todo momento. Tú abres las escrituras y podrás
escuchar y encontrar la voz de Dios. Y así como está ahorita abierta las Escrituras, ¿qué crees? Así está nuestra alma y nuestra mente delante de Dios. A Él no le vamos a poder esconder nada. A Dios no le puedes esconder tu debilidad, hermano. A Dios no le puedes esconder tu pecado. Y para Dios el pecado de adulterio es igual al pecado de hipocresía. Para Dios el pecado de adulterio y de hipocresía es igual al pecado de codicia. Para Dios el pecado de adulterio, de hipocresía, de codicia es igual al pecado de la ira. Y así vamos nombrando uno a uno y resultará que para Dios todos los pecados son iguales. Cualquier pecado nos puede condenar. Nadie está exento de pecado. Y esto no quiere decir tampoco, porque llega a suceder, que haremos competencias, ¿verdad? A ver quién tiene más pecados. A ver quién tiene menos pecados. A ver quién tiene pecados más blancos. Sino, hermano, entre todos aquí, la iglesia, buscamos exhortarnos con amor y con sabiduría. Buscamos aconsejarnos. ¿Sabes por qué? Porque se trata de que como iglesia le agrademos al Señor cada día un poco más. No se trata de que le presentemos al Señor acusados, ¿sí? con una crueldad de decir, mira mira aquella. Sino que digamos, hermano, necesitamos ser más como Cristo. Y cada uno irnos construyendo los unos a los otros. Ninguno de ellos, hermano, ninguno de estos fariseos estaba calificado para demandar justicia de esa manera. ¡Ay! Me imagino, ¿no? A lo mejor alguno se rasgó las vestiduras. ¿Cómo puede ser posible? Sucede, hermano, que siempre nosotros los humanos somos más rigurosos con el pecado ajeno. Siempre. Y a eso, ¿sabes cómo se le llama? Diga conmigo, hipocresía. Somos más rigurosos. Que yo sé que he pecado y me ensaño con alguien, con así quererlo ver mal, quererlo ver destruido, triste, deprimido, que ya no tengo oportunidades, ¿verdad? ¿Y el mío qué? ¿Y yo cuándo? El ser humano siempre desea el castigo sobre el otro, siempre. Y deseamos que le caiga todo el peso de la ley, todo el peso de la disciplina. Yo propiamente, de mí mismo, nunca he dicho, ¡oh Señor, mírame! ¡Mira lo que hago ya! ¡Dame mi justo castigo! ¡Que lo necesito! ¡Soy un pecador! ¡Mira mis acciones! ¡Ya necesito que me ponga a sufrir! Yo nunca lo he hecho. Ni tampoco conozco a alguien que lo haya hecho. Que diga, ya castígame. Como que ya te estás tardando. ¿Qué no ves lo malo que soy? Pero a alguien más, si decimos, míralo Señor, míralo, allí está, allí está. Como si Dios no se diera cuenta de cada uno de nosotros. Como si Dios nos pidiera a nosotros, tú vas a ser el que, como en la primaria, ¿verdad? Decían al jefe de grupo, si el que se levante anotas el nombre y cuando regrese me das la lista. Esas personas hoy día tienen problemas psicológicos. Llegaban los maestros y maestra, mi nanito se paró 4 veces. Dios no necesita eso. Dios sabe perfectamente cuál es el problema de cada uno. Con tal rigurosidad, hermano, siempre vamos a estar descalificados. Siempre. Estos pobres tipos estaban completamente descalificados porque estaban siendo bien rigurosos. Porque el intento de justicia, hermano, del ser humano siempre va a ser con una medida equivocada. La justicia del hombre siempre va a ser con algo que esté estorbando y que impida que sea justo. Este me cae mal y entonces le voy a dar con saña. Este me hizo esto alguna vez, entonces ahora es mi oportunidad de hacerle aquello. Este se metió con uno de los míos, ahora esto y ahora aquello. Entonces la medida de justicia de los hombres siempre va a ser equivocada. Por eso es que a nosotros no se nos dio ni se nos delegó esa parte. Cristo dijo anteriormente, no juzguen según las apariencias.
No juzguen, a veces damos por hecho algo que no nos consta, que únicamente así como que, ay, porque por encimita, ay, como que medio escuché, ay, como que parece, ya estamos queriendo señalar. ¿En qué más queda al descubierto la hipocresía de estas personas? En las palabras que utilizan para dirigirse al Señor. Mira cómo le dicen en el 4, le dijeron, di la palabra que está allí antes de la coma. Maestro. ¿Cómo le dijeron? Maestro. Pero, no sé, hasta me imagino su tono falso. ¿Tú puedes identificar cuando alguien te está hablando falsamente? No sé, como que te das una idea, ¿no? Oye, mi amor. Mami, ¿me vas a dar de cenar al rato? Pero si ocupamos otras palabras, entonces sí podemos como que ya darnos cuenta de sí, ¿verdad? A esto se les ocurre decirle al Señor, maestro. ¿Cómo pueden llamarle maestro cuando no creen en Él? ¿Cómo pueden decirle maestro si no le están obedeciendo? ¿Cómo pueden llamarle maestro si lo quieren matar? Gente hipócrita. Pero Dios es experto en identificar los labios mentirosos. Nosotros a veces pues no la creemos. Nos creemos las falsas cualidades, diga conmigo, sí. Nos creemos los falsos sentimientos, diga sí, muy a menudo. Pero Dios no. Él es experto, tiene un radar para identificar la hipocresía, que es una señal de cuidado. ¿Sabe cuando alguien le está diciendo mera palabrería, como eso de maestro? Pero significa que su corazón está a kilómetros. A kilómetros. Pregúntale al joven rico. Llegó y lo primero que dijo, a lo mejor él tenía esa forma de resolver todos sus problemas, como comúnmente la gente con dinero, ¿verdad? Que quiere resolver todo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta esto? Ahí te va, mira, ni te pregunto el precio, cóbrate. Entonces el joven rico seguramente con sus palabrerías conseguía siempre lo que quería. Así que llegó con el Señor, pero se topó con pared. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor dijo, hipócrita a la vista, ¿por qué me llamas maestro? Perdón, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es el Padre. Porque el Señor hubiese aceptado su referencia de maestro bueno si lo hubiese dicho con el corazón. Pero como no lo dijo con el corazón, le revirtió la pregunta. A ver, ¿por qué me dices bueno? Y Dios muchas veces nos pregunta a nosotros, ¿por qué me dices Dios si no me obedeces? ¿Por qué me dices Padre si no me amas? ¿Por qué me dices mi Señor si no me has entregado tu vida? Llegamos muchas veces como los fariseos, querido hermano. Cada domingo, cada miércoles, cada viernes a decir, Señor. Al joven rico le tuvieron que decir, bueno, vamos a ponerte a prueba tu sinceridad. ¿Quieres heredar la vida eterna? Sí. Vende todo lo que tienes y sígueme. No puedo hacer eso. ¿Por qué crees que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Porque Él sabe, hermano, de nuestro corazón. Si le estamos hablando con sinceridad, Señor, Señor. Recuerda este ejemplo que estaba en la palabra. El fariseo sentándose hasta la fila de enfrente diciendo palabrerías, y aquella otra persona que tenía vergüenza de poderse acercar y decirle, soy pecador. Y el Señor dijo, ¿quién de ustedes dos cree que ha sido sincero? Hay muchos dentro de las iglesias que nos desvivimos en elogios, ¿verdad? A Dios. Y decimos, eres todopoderoso. Eres lo único para mí.
te seguiré a donde quiera que vayas, envíame, estoy dispuesto a dejar todo por ti. Y se escucha bonito, pero realmente solo es la tapa. Internamente, Dios no es nuestro Señor. Este pueblo de labios me dice maestro, pero su corazón no está cercano. Vayan pasando, mis hermanos. Realmente, querido hermano, está de pensarse cómo hemos sido hipócritas nosotros. No estamos pensando si somos hipócritas o no, porque es un hecho que todos en algún punto de nuestra vida hemos sido hipócritas. El punto es que definas en esta noche cómo has sido tú hipócrita. A lo mejor has sido hipócrita para con los hermanos, porque los saludamos, los abrazamos, incluso nos atrevemos a orar por ellos, pero en el fondo, ¿sabes qué es lo que deseamos? No verles de pie. O a lo mejor hemos sido hipócritas con Dios. Le hemos dicho cada semana y cada domingo, ahora sí, ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y resulta que otra vez no, y que otra vez no, y que otra vez no. Y lo peor, a lo mejor hemos sido hipócritas con los hermanos y con Dios. ¿Cuál ha sido nuestro nivel de hipocresía? Todavía nos falta ver, hermano, la semana que entra un tema sobre este mismo capítulo. Realmente yo sé que tú lo vives constantemente, porque te pasa cuando escudriñas las escrituras, que escudriñas la palabra y dices, es que Dios nos habla de este tema con el mismo versículo, y con el mismo versículo nos habla de otro tema y luego de otro tema, porque Dios quiere todavía que sigamos aprendiendo de este versículo. ¿Quién va a venir el día viernes? ¿Traes ahí tu Biblia?